¿No crees que esto de decir que la población de México no conoce qué es la Suprema Corte es parte de aquello por lo cual la oposición perdió estrepitosamente en las Es un elecciones problema de pasadas? comunicación, ¿no? De Claro. subestimar a la No, Sí, población. no es ¿tú no estarías subestimar. A subestimando a la ver, no, no es población? subestimar. A ver, si tú me preguntas qué procedimiento es mejor para hacer una rinoplastia, yo no te sabría decir. Pero, No soy pero, pero nada no estamos tonto. hablando de una rinoplastía, estamos hablando de algo que es elegir a tus autoridades. Son El los tres pueblo poderes de la pone, Unión. el pueblo quita. Pues le comento que ambos legisladores de distintos partidos, pues no solo comparten una curul y un escaño, no solo comparten que son representantes populares en el Congreso de la Unión, sino que son abogados. El diputado Torreblanca es abogado especializado en temas electorales y el senador Zamora en temas constitucionales. Y hay un paro convocado de jueces y de magistrados que no están de acuerdo con la iniciativa de reforma al Poder Judicial. Conversaba hace unos minutos con Bernardo Batis, consejero de la Judicatura, y me señalaba que en algunos casos este paro implicaría pues la comisión de un acto ilegal. Son dos temas. Lo Ujú. primero, incurrir en responsabilidad penal o administrativa. Depende. Si existe la denegación de, de otorgar el amparo o la suspensión en materia penal, donde se esté implicada la privación de la libertad. En los casos administrativos, en el mismo caso, cuando exista privación de la libertad, Ujú. en los demás casos no. Fueron muy cautelosos jueces de distrito y magistrados para establecer guardias y garantizar que eso no va a ocurrir. Y a pesar de que en 28 entidades de la federación el Poder Judicial está de brazos caídos, esto es como una presión al gobierno autoritario, no como una afectación a los ciudadanos. Más vale unos cuantos días sin tribunales a varias décadas sin justicia. Pues Senador, es una terrible contradicción que los jueces, magistrados que están puestos para garantizar y respetar la ley no la respeten. Hay un artículo que es el artículo 109 de la Constitución Política que establece que procede el juicio político y manifiesta de manera expresa magistrados de circuito y jueces de distrito y establece que es cuando haya una afectación a los intereses públicos o a su buen despacho. ¿No? Obviamente, un paro como el que están haciendo, que no es un paro, yo le llamo sabotaje, pues evidentemente va a obstruir el buen despacho de interés público. Y después, también el artículo 110 te dice que la sanción es la destitución. Eso dice la Constitución. Eso, ujú, la respuesta que debió decir y que yo entiendo que es por una prudencia, por ser consejero, es evidentemente ilegal lo que ¿te están refieres a haciendo. lo que me respondió El el consejero consejero, Batis? así es, Ya. correcto. Y luego hay un Pero sí artículo, me habló sobre el 138 constitucional. sí, y también, perdón, Digo, Juan, perdón, el 138 de la Ley Federal del Trabajo. sí, y también hay un artículo que tiene un tipo penal específico para lo que está ocurriendo. Es el artículo 225, fracción octava del Código Penal Federal, que establece que los servidores públicos van a cometer un delito que se llama el delito en la administración de justicia y establece la fracción octava que aquel que entorpezca la administración de justicia comete ese delito. Entonces, evidentemente, irte a paro es evitar que las personas puedan dar seguimiento a los procesos judiciales que están, no solo aquellos de interés público, Ujú. sino en general cualquiera, porque hay un principio de derecho que dice que donde la ley no distingue, no hay lugar a distinguir. Y esa fracción octava del 225 del Código Penal jamás establece que solo para los asuntos de interés público. ¿Considerarías que les puede salir el tiro por la culata a las intenciones de aquellas personas que están en contra de la iniciativa de reforma del Poder Judicial, este paro que se puede leer como una extorsión, dado el triunfo electoral de Morena en las pasadas elecciones, que avala, por supuesto, su iniciativa de reforma y las encuestas que dio una vez más a conocer hoy, pues ya las voy a conocer, que recordó la presidenta electa de nuestro país, la doctora Claudia Sheinbaum, que se llevaron a cabo por parte de dos casas encuestadoras y la Comisión de Encuestas de Morena, donde pues un amplísimo porcentaje de los encuestados, que además corresponde
más o menos al proceso electoral. ¿Están de acuerdo en la iniciativa de esta reforma a la que ya se le añadieron 103 o 104 puntos discutidos en los foros recién celebrados? ¿No te parece que les podría salir un poco el tiro por la culata y refrendar la necesidad de una iniciativa de reforma al Poder Judicial? No, para ¿Para nada. A nada? ver, esto es un tema, a ver, primero de Ujú. principios. ¿Qué pasa cuando dos principios constitucionales colisionan? Es muy claro cuando es regla frente a principio, pero cuando es principio contra principio, ¿cómo se pondera? Es decir, ¿qué pesa más? ¿La división de poderes por décadas del país Ujú. o una molestia en la administración de justicia momentánea? Segundo, el tema de la encuesta es porque la gente no se le explica bien y la gente confunde mucho lo que es fiscalías, poderes judiciales locales y poderes judiciales de la federación. Y yo le A pregunto, ver, perdón, rápido, déjame, qué bueno que mencionas esto, recordar cuál es la pregunta. ¿Cómo cree usted que deben ser elegidos los ministros de la Suprema Corte? Esta es la pregunta. De la Cera, 68% por elección. ENCOL, 75% por elección. Comisión de Encuestas de Morena, 75% de acuerdo por elección del pueblo. ¿Cómo cree usted que deben ser elegidos los ministros de la Suprema Corte? No, pues sí se queda claro que no son las fiscalías, ¿no? Ministro de la Suprema Corte, ahí está la pregunta. no, pues fatal. Y Está si le clara. preguntara a una persona, estas mismas encuestadas, Ujú, oye, ¿y qué resuelve la Suprema Corte? ujú. Lo que pasa es que la ciudadanía cree que la Suprema Corte otorga amparos o niega amparos a la gente sujeta a proceso penal. ¿No crees que esto de decir que la población de México no conoce qué es la Suprema Corte es parte de aquello por lo cual la oposición perdió estrepitosamente en las Es un elecciones problema de pasadas? comunicación, ¿no? Claro. Subestimar a la No, Sí, población. no es ¿no estarían subestimar. A subestimando a la ver, no es población? subestimar. A ver, si tú me preguntas qué procedimiento es mejor para hacer una rinoplastia, yo no te sabría decir. Pero, No soy pero nada no estamos tonto. hablando de una rinoplastía, estamos hablando de algo que es elegir a tus autoridades. Son los tres poderes de la Unión. El pueblo quita. Si eliges al presidente, que es la persona en la cual se concentra el mayor poder, ¿no? Como una figura, un servidor, un funcionario, ¿cómo no van a poder No, aquí elegir falta la también a independencia jueces? Pero judicial. bueno, Bueno, vienen los la, libros de texto de primaria, yo me acuerdo que los leí y viene explicado las funciones de cada uno de los poderes de la Unión, de Sí. primaria, en los libros de la SEP. no, 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 es no. que una Ese está en característica el de la Poder oposición Judicial, es no. que subestiman No, la pues inteligencia del pueblo. ahí No. dice ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En la primaria te A enseñan ver, cuáles son las funciones de ¿de la verdad? Es más, Suprema Corte de y Justicia tú que eres una de la persona Nación. muy culta, ¿Sí? ¿qué resuelve la Suprema Corte? Pues controversias constitucionales. Una, Así es. Es acciones la última constitucionales. instancia para poder acudir a la impartición de justicia en nuestro país. Siempre no, eso es No, falso. pero Y mira, lo Juan, dices tú que perdón. eres una persona muy Pero preparada. No es decía, cierto. Creo que sí. Resuelve el amparo en A ver, revisión senador. por sí, excepción. tú le hiciste una pregunta muy básica. Ajá. ¿Qué iba a pasar? Yo te puedo decir con base Ujú, en lo que ya sucedió. Esta es una moratoria judicial. ujú. La misma moratoria legislativa, el que la planeó, las mismas mentes detrás de esa moratoria legislativa que consistía en votar en contra la reforma constitucional para que los programas sociales quedaran ahí, los diputados del PRI, del PAN dijeron, no hacemos nuestra chamba. Ujú. Recibieron su dieta, recibían su dinero, le pagaba el pueblo mexicano y ellos sin trabajar seguían recibiendo ese dinero. Esta misma moratoria, ahora se llama judicial, tiene el mismo origen, las mismas mentes que estuvieron detrás de eso. ¿Qué pasó? No veíamos a Xochitl Gálvez justificándose en las elecciones diciendo, no, espérense, yo sí voté a favor, yo sí voté a favor, y nadie se lo creyó. Aunque haya votado ella a favor, como todo el PRI y el PAN votaron en contra y se fueron a paro sin dejar hacer su trabajo, pues es lo mismo que va a pasar con los jueces, va a ser lo mismo que va a suceder con los magistrados. El pueblo de México es sabio. No podríamos dejar en mejores manos la elección de un juez, de un magistrado y de un ministro que Eso en es el una pueblo mexicano. Ve nada más, falacia. es porque A ver, ¿quién elige actualmente a los magistrados, a los jueces de distrito? La carrera Una judicial. cúpula, no es cierto, no es la carrera judicial, es una cúpula de privilegiados en el Consejo de la Judicatura, que son los que dicen van estos, y por eso hay 3 mujeres de cada 10 personas juzgadoras. Si fuera un sistema eficiente, tendríamos la mitad de hombres y mitad de mujeres, porque ese sistema actual que defienden
pues entonces es un sistema machista. Estaríamos aceptando que las mujeres no tienen la misma capacidad y que por eso solo hay 3/10. A ver, abogado No, y, no, a ver, y diputado no es de Torreblanca, te capacidad. ¿Por qué pregunto, una- la Constitución dice que todo poder dimana del pueblo, y no solo la del 17, sino desde el siglo XIX, es un artículo que ahí quedó. 39. Todo poder dimana del pueblo. De los 3 poderes de la Unión, los únicos representantes que no son electos popularmente son los del Poder Judicial. Claro. Te pregunto, ¿no se está subestimando al pueblo de México en su facultad, capacidad y derecho para Desde poder luego que no. decidir? Desde 1776, en el Ajá. Federalista, Hamilton explicó por qué. Y se hace esa misma cuestión, ¿por qué? Si todo poder dimana del pueblo, en el caso del Poder Judicial, no nos estamos contradiciendo nosotros que estamos diseñando este sistema al decir que no. Y lo dice por varias razones. Primero, es un poder contramayoritario, Ujú. sirve para proteger a las minorías. Si tú lo sometes a la voluntad de la mayoría, tarde o temprano vas a afectar minorías. Ujú. Minorías sexuales, minorías raciales, etcétera. Segundo, requiere un alto nivel de especialidad y especialización, inclusive superior a los titulares de otros órganos políticos. Tercero, te dice Hamilton, requieren independencia. Ujú. Y la única forma de garantizar su independencia es que el poder político ¿Y dónde lo dice o Hamilton? económico, en el Federalista, déjame buscarte la fracción. Es más, Así. en lo que habla el senador, te busco la Sí, cita. mira, Sí. ¿qué Que sucede? entonces no Para- estás de acuerdo, diputado Torreblanca, con este artículo de la Constitución donde dice todo poder dimana del pueblo. Porque estamos hablando de todo A ver, poder, pero entre Hay- ellos, que de dimana los del 3 pueblo, poderes de la Unión. no. Pero A ver, hay ponme a ver, senador. hay un ejemplo. candado en el dictamen que se aprobó. Esta fue una de las inquietudes que yo considero a lo mejor de una parte legítimas. Hay un bloque que creo es el que representa a nuestro compañero diputado que está en contra de la elección de manera absoluta. Ujú. Pero había otros que decían, oye, es que ¿cómo vamos a evaluar o cómo vamos a dejar que el pueblo en general evalúe las características especiales que a lo mejor un ojo clínico tiene que tener? Bueno, para evitar eso, se creó ahora un comité, Juan, que es el que va a recibir todos los expedientes y va a verificar dos cosas. Primero, que se cumplan los requisitos de elegibilidad, Ujú. que sea mexicano, que tenga un promedio de 8 o 9 en la especialidad que sea. Sí Tanto están los requisitos. están los ¿no? requisitos. Y luego va a Hablamos la analizar semana otro pasada de tema eso. de idoneidad. Y en la idoneidad es donde se hace un análisis técnico de las capacidades jurídicas de las personas que se van a ir a la boleta. Diputado Torreblanca, te preguntaba lo de Hamilton. Ya está, es el Federalista Ujú. número 63 en número romano. Ujú. No, 68, perdón, en número romano. Y pongo una parte donde dice el Poder Judicial no tiene bolsa, es decir, no Sí. reparte el presupuesto como el Congreso, Ujú. ni la espada, es decir, no tiene la fuerza pública. Entonces, mientras los otros se controlan a sí mismos, la única forma de garantizar el control de los otros es dotándolos de esta independencia especial. Pero te preguntaba que dónde lo publica, porque estamos hablando de jurisprudencia de los Estados Unidos. no de Ah, México. bueno, es muy interesante eso. ¿De dónde viene nuestra Ya constitución? parece La del que, oye, es que en 57. los Estados Unidos tienes la enmienda que te permite portar armas. No, es razones históricas. Estoy dando los Ok. motivos históricos. Así es. Y a su vez, Hamilton no se le ocurrió. Ujú. A su vez viene de Montesquieu. ¿Por qué cito a Hamilton y no a Montesquieu? Porque Montesquieu lo hizo de manera teórica. Y fue Hamilton el que ya aterrizándolo a lo que iba a ser un país, fue práctico. A ver, senador. Pues lo que hablaba Montesquieu era el equilibrio de poderes, de la separación de poderes. Ajá. Él es el que dijo hay que tener un poder judicial autónomo, ya para entrarle al tema. Sí. Y aquí lo que buscamos con esta reforma es una autonomía real, Ajá. porque actualmente el poder judicial dimana no del pueblo, Juan, que es lo que tú decías, dimana del presidente de la República. Una pregunta incómoda, senador. con todos ¿No los dimana intereses. indirectamente del pueblo Sí. hacer el Congreso de la Unión quien decide quiénes son los ministros? Cuando no se pone Ok. de acuerdo, ya es facultad El- del el Ejecutivo, tema- cosa que ya no sucederá Ok. en caso de aprobarse El la tema iniciativa. es que por qué es Nos de queda manera un minuto. indirecta y no directa como todos los demás poderes. El origen del poder judicial, del poder legislativo es el pueblo. El origen del poder ejecutivo es el pueblo. Ujú. El origen del poder judicial es el ejecutivo y el legislativo, legislativo. De no el pueblo. representación del pueblo. Hay una Ujú. sí, pero esa representación lo que nosotros queremos es que ya sea directa. Todos estos argumentos que se dan por parte de la oposición, lo único que buscan es mantener en una cúpula el poder de elegir Al a A ver, los que diputado, ejercen la 15 justicia. segunditos, se nos No, acaba el al tiempo, diputado contrario. Torreblanca. Si un abogado Ujú. altamente preparado con vocación de servicio en el Poder Judicial no goza de las aptitudes para pedir el voto, porque no es popular ante la calle, no sabe cómo hacerlo, no sabe tocar puertas, No se va a puede tocar tener que puertas. recurrir necesariamente
¿Al poder político que goza de estructuras territoriales o al poder económico para hacer llegar su mensaje? ¿Quién va a mandar? El dinero y el poder. Se nos acaba el tiempo. Diputado Torreblanca, seguimos la conversación la próxima semana. Ya vemos si este tema u otro. Seguramente será este tema, senador Zamora. Muchísimas gracias. Gracias, Juan. Pues parece que estamos en una cantina de la doctores, en una discusión entre abogados. Le agradezco que nos haya Nos vamos, acompañado nos esta vamos. tarde.